¿Qué quiere decir? Mire, Passover, dentro de lo que quiere decir para pasar por alto. Mire, Passover es pasar por alto, como quien dice, hacerse el desentendido, como quien dice, no ver la situación. Entonces, digamos que la Santa Cena es como decir nuestro Passover, es una fiesta donde Dios, donde Jesucristo permite que la Santa Cena sea un Passover, es un pasar por alto de los pecados que cometimos. Por eso usted sabe que, digamos, ya vamos a hablar un momentito de esto, que antes de Santa Cena uno tiene que examinarse, antes de tomar la Santa Cena. Pero lo que quiero decirle que, por ejemplo, la Santa Cena anterior, que fue hace un mes usted le pidió perdón al Señor de hace un mes para atrás, para el mes anterior. O sea que digamos que hoy estamos en el mes pasado, digamos que hoy estamos en junio. Digamos un ejemplo. Hoy es el 1 de junio. Hoy estamos pidiéndole perdón al Señor de los pecados y de lo que le fallamos a Él en todo el mes de junio, ¿verdad? Eso, como le digo, en el ejemplo estoy hablando de junio, solo para que usted me comprenda. Entonces, por ejemplo, usted ya fue perdonado en junio, pero en junio para acá es hoy. Hoy estamos en agosto, ¿verdad? Es lo que me quiero dar a entender, pues. Que si dije junio, porque me estaba refiriendo al mes pasado. Pero ahora estoy diciendo que como estamos en agosto, hoy estoy pidiéndole perdón al Señor por los pecados, por lo que le fallé en todo el mes de julio, porque ahorita es la primera semana de agosto. Entonces, Dios permite que nosotros nos examinemos y acuérdese que hemos platicado que digamos, la palabra del Señor nos enseña cuando la estudiamos. Por eso, mire la importancia de asistir a los discipulados. Mire, estoy diciendo algo que usted ya lo sabe, pero lo estoy diciendo para que usted lo recuerde. Acuérdese que, por ejemplo, la Biblia nos habla de 3 tribunales. ¿Qué es un tribunal? Bueno, ya usted sabe que un tribunal es para que cuando llaman al acusado, digamos, es para que le señalen cuál es el motivo de que está acusado. Él sabrá si se defiende, si tiene pruebas, se podrá defender y queda libre. Pero si tiene, digamos en este caso, el Ministerio Público o las autoridades tienen pruebas de que esta persona efectivamente cometió algún rompimiento de ley, entonces pues definitivamente a la cárcel, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, los hijos de Dios, mire, por eso, acuérdese que la iglesia evangélica es la única, yo me atrevo a decir así, mire, la iglesia evangélica es la única iglesia que hace la invitación para que acepten a Cristo, para que abran su corazón y reciban al Señor, para que el Señor perdone sus pecados. Y por supuesto, al entrar el Señor a nuestro corazón, como lo hizo con usted y como lo hizo conmigo, en todo ese caminar de nuestra vida, el Señor nos va inquietando, redarguyendo, para que ya no pequemos, ¿verdad? Que es la obra que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos va a estorbar todo pecado, que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, nos redarguye, ¿verdad? Esa es la palabra, el Espíritu Santo nos redarguye. Bueno, entonces lo que quiero decirle pues, es que sabemos que hay 3 tribunales, el tribunal del Padre, el tribunal del Hijo y el tribunal del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tribunal del Padre? Mire, esto ya lo hemos platicado, pero como hoy es Santa Cena, es importante volverlo a recordar. Ya lo sabemos. Y si alguien no lo ha oído, pues hoy lo va a oír. ¿Cuál es el tribunal del Padre? Ya dijimos que el tribunal del Padre es cuando sea la segunda resurrección, que se le van a levantar los muertos que no conocieron a Cristo. Y les van a decir,
el Padre le va a decir, mira, Jesucristo es el Señor. Y claro, no van a tener a Cristo. Ellos van a reconocer que Jesucristo es el Señor, y entonces después que los señalaron que Jesucristo era el Señor, porque ahora es que no lo recibieron, en ese tribunal del Padre, el Padre los va a juzgar y les va a decir, ustedes rechazaron a Jesucristo y Jesucristo es el Señor. Es cuando dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Rey, no, el Señor. Entonces ahí, en ese tribunal del Padre, no hay escapatoria, ahí se van al castigo eterno. Por eso, como decía yo, la iglesia evangélica, miro yo que es la única que está haciendo y que hace la invitación para que acepten a Cristo, y el que se salió de los caminos de Dios para que regrese a los caminos del Señor, ¿verdad? Porque el que ya se salió, el que estuvo adentro, sabe que el tribunal del Padre es para un castigo eterno. ¿Cuál es el tribunal de Jesucristo? El tribunal de Jesucristo es ese tribunal que nos va a señalar qué dijimos, qué hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Pero ese tribunal no es para castigo, sino que es para quitar galardones y para poner galardones. Pero usted me dice, ¿pero por qué para quitar galardones si ya los cometí? Porque puede ser que pensemos que tenemos galardones. Tal vez que hicimos algo que no era, digamos, movido por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces uno cree que hizo galardones. Pero a lo que quiero decirle, pues, que el tribunal de Cristo no es para castigo, sino para quitar y para poner galardones. Ahora, ¿cuál es el tribunal del Espíritu Santo? Mire, le digo todo esto para llegar a este tribunal. ¿Cuál es el tribunal del Espíritu Santo? Mire, el tribunal del Espíritu Santo es el que se da en este momento, que es en la Santa Cena. Por eso, mire, quiero decirle algo. Por ejemplo, la misma Biblia nos dice que, por ejemplo, que es importante que cuando tomemos la Santa Cena, que nosotros nos probemos a sí mismos. Fíjese, pero le quiero buscar ese versículo que, como mire, me estoy adelantando, pero de todos modos voy a regresar en un momentito. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios, digamos, el libro de Corintios. Usted me va a decir, usted me dijo que me va a decir qué número del libro es cada libro. Mire, el libro de Corintios es el libro número 46. Mire, eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Porque todos tenemos que aprenderlos. En el libro número 46 de la Biblia, acuérdese que son 66 libros, ya 67 ese no existe. Otros los tienen, pero la Biblia verdadera es la que tiene 66 libros. Entonces, en el libro 46, Primera de Corintios, 11:27. Fíjense que aquí, por eso aquí el Señor nos hace una, ¿cómo le dijera yo? Una observación, o nos hace una advertencia. En 1 Corintios 11:27, libro número 46. Dice, de manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire, usted, hoy yo lo tengo aquí en la pantalla, aunque como usted ya sabe, ahorita no hay pueblo, no hay gente en las iglesias. Aquí con nosotros pues tampoco, ¿verdad? Pero ya a partir de mañana, si el Señor lo permite, que ya lo subamos a Facebook, ahí ya van a aparecer los versículos, ¿verdad? Pero hoy, como usted está en su casa, usted tiene ahí la Biblia y lo tiene que comprobar. Acuérdese que hemos platicado que cuando uno va a la iglesia evangélica, pues lleva los hermanos evangélicos, hermanas evangélicas llevan su Biblia para
comprobar que efectivamente lo que se está predicando es lo que dice en la palabra de Dios. Entonces, a partir ya de mañana, si el Señor permite, ya en YouTube ya van a aparecer los versículos. Hoy usted, como le digo, solo los va a ver. Entonces, 1 Corintios 11:27 que leía dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjese lo que dice 1 Corintios 11:28. Dice, por tanto, decreto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Fíjese que aquí el Señor nos lo está diciendo a través del apóstol Pablo, que cualquiera que come de este pan sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, o sea que se tome indignamente, dice que será culpado de la sangre y del cuerpo del Señor. Y el 28 que leímos que dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, mire, aquí lo que estamos platicando es de que, por ejemplo, digamos, en el caso de tomar la Santa Cena, fíjese que la Biblia nos dice que la Santa Cena la podemos tomar todas las veces que querramos o que podamos, todas las veces. Por eso es que, por ejemplo, hay iglesias que, por ejemplo, que toman, digamos, la Santa Cena todos los domingos, y eso está bien. Mire, por ejemplo, unos la toman cada 15 días, otros la toman cada mes. Por ejemplo, ya hemos platicado que en lo que es nosotros se toma una vez al mes y las hermanas en su servicio de damas también la toman una vez al mes. O sea que en el mes se toman 2 veces aquí en nuestra iglesia. Pero les decía yo pues que hay iglesias que pueden tener alguna actividad y pueden tomar la Santa Cena. Se puede tomar la cena. Hay iglesias que puede ser que la tomen cada 6 meses. Y hay iglesias que puede ser que tomen la Santa Cena cada año. Pero estoy hablando de la iglesia evangélica. Y también póngale que cuando se celebra la Santa Cena, acuérdese que la Biblia nos enseña que la Santa Cena tiene que comerse con pan y tomando el vino. Le digo esto porque usted ya sabe que, por ejemplo, hay iglesias o hay una iglesia que lo que no le da es el vino, solo el pan. Entonces ahí no está correcto, ¿verdad? Acuérdese que al final pues se van a entregar cuentas de lo que hicimos en la tierra, ¿verdad? Mientras vivimos aquí, ¿verdad? Pero acuérdese que los hijos de Dios lo que queremos es obedecer al Señor y hacerlo como el Señor dice, ¿verdad? Acuérdense que la Biblia no es de inspiración humana. Acuérdense que la Biblia es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para corregir e instruir. Eso está en el libro de Primera de Timoteo. Y el libro de Primera Timoteo, usted sabe, como estoy diciendo los libros, el Primero de Timoteo, de Timoteo, ese es el libro número 54. Por ejemplo, Primera de Timoteo 3:16, que es el libro número 54. Ahí dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Mire, usted ya sabe ese versículo, yo se lo dije, también lo sé, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle pues, que sabemos pues que si la palabra de Dios es inspirada, pues gracias a Dios que mire, en cualquier momento, a donde usted vaya, yo ya le he recomendado, yo sé que muchos lo hacen, pero yo le he recomendado que a donde vaya, usted lleve su Biblia. Va usted a algún lado y hay que esperar, agarra su Biblia y la empieza a leer. Mire, empieza a leer.
Es decir, continúe leyendo, leyendo, leyendo. Y mire, está esperando, haciendo tiempo, y aunque se tarde la persona o se tarde usted en el mandado, usted está leyendo la Biblia. Mire qué precioso, ¿verdad? Bien, entonces, por eso es que antes de tomar la Santa Cena, no se puede tomar a la ligera. Decir, bueno, vamos a tomar la Santa Cena y ya repartimos los elementos y amén. No, mire, tiene que haber un tiempo prudencial donde el pueblo de Dios y el que está ministrando la Santa Cena haga una, ¿cómo le dijera yo? Haga una oración donde usted le está pidiendo, donde usted le pide perdón al Señor, ¿verdad? Porque no puede no tomar la Santa Cena a la ligera, sino que acuérdese que ya dije que es el tribunal del Espíritu Santo, por eso lo expliqué rápidamente. Es el tribunal del Espíritu Santo. Y el tribunal del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Mire, qué cortesía la de Dios. Mire, qué cortesía la del Espíritu Santo. Mire, si alguno sabe qué firmitas somos, es Dios. Antes decíamos, esa persona es tan pecadora que tiene pecados de 7, como un edificio de 7 niveles. O sea que era muy pecador, ¿verdad? Y claro, acuérdese que humanamente pues seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Hasta que estemos en la presencia del Señor. Con la diferencia que ya no pecamos a como peca el mundo. Pecamos porque el pecado nos alcanza, pero nosotros ya no pecamos al estilo, a la manera del mundo. Y cuando tomamos la Santa Cena, lo precioso es que la Santa Cena es como ir al tribunal del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y nos dice, ajá, me fallaste, pero examínate tú y yo te perdono. Entonces viene usted, vengo yo y empiezo, Señor, perdóname, sé que te fallé, ya ni me acuerdo en qué te fallé, pero perdóname. Usted empieza a orar y el Señor viene y lo perdona. Entonces ya después viene y toma la Santa Cena. Por eso le decía yo que la Santa Cena no se puede tomar de una manera así rápida, porque Dios lo ve como de una manera indigna, ¿verdad? Porque, yo pequé y pequé y pequé. Digamos que uno no es que esté diciendo pequé y pequé, pero no sabe que pecó. Pero como uno de los requisitos que Dios pide es que nos examinemos antes de tomar la Santa Cena, ¿verdad? Mire, ya vamos a ir tomando la Santa Cena. Fíjese que, por ejemplo, aquí en el libro número 42, que es Lucas, fíjese que aquí el libro 42, que es el libro de Lucas, si usted puede ver, vamos a leer 3 versículos. Lucas 22, 14, 15 y 16. El libro número 42. Mire, yo no lo quiero enredar en números, pero quiero que usted aprenda que cada vez que leamos un libro de la Biblia, sepamos qué número del libro es, ¿verdad? Entonces, el libro número 42, que es Lucas, en el capítulo 22, versículo 14, 15 y 16 dice, Lucas 22, 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Aquí está hablando que, por ejemplo, pensemos que era la hora de cenar. Por lo regular las cenas pueden ser entre las 7 y las 8 de la noche. Puede ser que por un atraso uno llegó tarde y comió a las 9 o a las 10 de la noche. A veces hasta medianoche está comiendo uno. Pero aquí lo que está diciendo la palabra es que dice Lucas 22, 14. Cuando era la hora, dice, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Entonces se sentaron a la mesa y mire lo que les dijo Jesús. Mire, Lucas 22, 15. Dice, y les dijo Jesús, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Fíjese que aquí vemos o entendemos pues que Jesús, acuérdese que durante su ministerio,
Él ya les había dicho que iba a padecer, que lo iban a matar y que iba a resucitar. Mire, otro día vamos a platicar ya de eso, ¿verdad? Póngale que él iba a quitar la vida, digamos a Jesús. Pero acuérdese que ahí, en este momento, cuando celebró la Pascua con ellos, que les dijo a sus discípulos, cuando se sentó a la mesa, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Lucas 22:15, número 42, libro 42. ¿Pero por qué? Porque fíjense que era como dar una vez más la advertencia de cómo tomar la Santa Cena, ¿verdad? Acuérdense que a los judíos en la Pascua se les dijo que ellos tenían que sacrificar un corderito, y ellos tenían que matar un corderito, digamos, cada vez que era una Pascua. En cambio, Jesucristo, acuérdese que Él, cuando vino a la tierra, lo que hizo fue, digamos, ampliar más lo que el Antiguo Testamento dice, ¿verdad? Entonces Él vino y dijo, yo lo que quiero es que ustedes celebren la Pascua, pero con el pan y con el vino. Por eso les dijo aquí en Lucas 22:15, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y fíjense que aquí podemos decir que fue la última Pascua o la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Porque en el Lucas 22:16 dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces aquí lo que estaba diciendo prácticamente el Señor Jesús, miren, tenía urgencia de darle esta última instrucción, porque yo no lo voy a comer más ya con ustedes, antes de que yo padezca. Pero les digo que la vamos a comer juntos, otra vez, allá en el reino de los cielos con mi Padre Celestial. Acuérdense que Él decía mi Padre, pero ¿por qué decía Él mi Padre si Él es Dios? Acuérdense que Él, digamos, Dios tomó cuerpo y vivió en la tierra. Y una de las causas por que mataron a Jesús o porque le quitaron la vida fue porque Él dijo que era Dios y porque Él dijo que era hijo de Dios. Imagínense, por eso fue que mataron a Jesús. Pero acuérdense que era un plan para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. Por eso, como les repito, la importancia de recibir a Jesucristo. Porque un día que estemos ante el Señor, mire, somos salvos, ¿verdad? Quitar coronas, poner coronas, pero salvos. Por eso la insistencia. La iglesia evangélica, como le digo yo, veo yo que es la única que insiste, acepte a Cristo, acepte a Cristo. Viene un hermano o una hermana cristiana evangélica. Me gusta decir mucho evangélica, porque como acuérdense que todo el mundo es cristiano. Mire, cualquier persona es cristiana, sea quien sea. O sea que el concepto que tienen las personas es que el humano es cristiano. Por eso es que yo siempre digo cristiano evangélico o cristiana evangélica. Por eso que yo sé que sabemos que todo el mundo piensa que la persona es cristiana. Hay alguien que va ahí tal vez en malas condiciones porque tomó o por alguna situación. Ay, pobre ese cristiano. Y tal vez va ebrio, por ejemplo. O por ejemplo, es peleonero o es muy, digamos, como dijera yo, muy como aventajado o aprovechado. O sea que no es cristiano evangélico, sino que es el término que usan para decir es un cristiano, ¿verdad? Bueno, ahora el asunto es pues que cuando el Señor les dio esas instrucciones, acuérdense que aquí en Lucas 22:17 dice, y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto,
y repartirlo entre vosotros. O sea que agarró el pan, agarró el vino y se los dio. Todavía que no lo tomaran, sino que él en la mesa les dijo, tomad esto y repartidlo. O sea, les dio el pan y les dio el vino para que lo repartieran. Por eso, aquí en el 22:18 de Lucas dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo Lucas describe cómo fue ese momentito, ese evento. Mire, ya vamos a tomar la Santa Cena. Dice, por eso Lucas 22:19 dice que Jesús tomó el pan y dio gracias, y lo partió y se los dio. Y les dijo, o sea, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. O sea que lo partió y se los dio. Mire, usted sabe que hay una iglesia. Antes decíamos la iglesia imperial, ¿va? Usted sabe que hay una iglesia que dice que cree en lo que es la transliteración. Esa palabra transliteración, ellos lo que están diciendo ahí es que en ese momentito el pan se convierte en el verdadero cuerpo físico de Jesús. Y esa transliteración también están diciendo ellos que el vino se convierte en una sangre real en ese momento. Pero ese es el término que se usa para decir la transliteración. Pero nosotros, la Iglesia de Cristo, la Iglesia evangélica, lo que sabemos es que los elementos únicamente son una representación, no que el pan se convierta en un pedazo de carne de Jesús o que el vino se convierta en la sangre de Jesús. No. Eso lo rechazamos en el nombre de Jesús. Pero le digo esto porque la iglesia, hay otras iglesias, o al menos hay una iglesia que cree eso. Usted lo puede investigar. Bueno, entonces por eso, como le repito, en Lucas 22:19 dice que tomó el pan y dio gracias. O sea que él tomó el pan y dijo, Señor, gracias por este pan. Ya dijimos que Jesús es Dios mismo, pero en la tierra, al hacerse humano, al hacerse hombre, seguía siendo Dios. Pero él se había identificado con todos como Dios y como hijo de Dios. Pero él dijo, haced esto, diciendo, este es mi cuerpo, enseñando el pan, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Él no dijo, este pan se convierte ahorita en mi carne, y este vino ahorita se convierte en sangre. Él no dijo así, él solo dijo, esto es mi cuerpo. O sea, el pan representándolo. Mire, aquí tengo mi pan ya. Él dijo, mire, el pan, esto es mi cuerpo. Y haced esto en memoria de mí. El versículo 22:20 de Lucas dice, de igual manera después hubo cenado, tomó la copa diciendo, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mire, él mostró la copa. No dijo, mire, esta es mi sangre. Por ejemplo, aquí lo que tengo yo es pan de ese que uno compra en una tienda. Y sabemos que es digámoslo así, un elemento que sirve para representar, digamos, el cuerpo de Cristo. Y el vino, mire, nosotros aquí en la iglesia tomamos vino, porque sabemos que el vino, dice la Biblia, que es la copa del nuevo pacto, pero no que esto se convierta en la sangre de Cristo, sino que es el vino que lo usamos para celebrar la Santa Cena. Bien, fíjense que ahorita quiero pasar ya al momento de la Santa Cena. Y es ahí donde ya vimos que, por ejemplo, vimos que en este caso Dios se los reveló, es decir,
vemos que Jesucristo físicamente, en persona, se los dijo a sus discípulos en ese versículo que leímos cuando estaban a la mesa. Y les dijo, mire, este es mi cuerpo, este es mi pan es mi cuerpo, este vino representa mi sangre. Se los dijo físicamente en persona. Pero acordémonos que, por ejemplo, Pablo fue el apóstol que Dios, o que Jesucristo, o que el Espíritu Santo, porque es lo mismo, ¿verdad? Tres personas en un solo Dios. Usted, hermano, usted, hermana, sabe que cuando decimos que es un Dios, un solo Dios en tres personas, y sabemos por decirlo así, la función que tiene Dios como Dios. Sabemos la función que tiene Jesucristo como Jesucristo siendo Dios. Y sabemos las funciones o operaciones que hace el Espíritu Santo como Dios. Es el mismo. Pero lo que quiero decirle es que aquí en Primera de Corintios, que es el libro número 46, Primera de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 23, en adelante, fíjese que aquí Dios, vemos, o sea, Jesucristo, se le apareció a Pablo de alguna manera, ya sea una revelación. Bueno, ya sabemos que la Biblia dice que Pablo, camino a Damasco, cayó y se le apareció una luz resplandeciente. Cuando el Señor le dijo, ¿qué tienes contra mí? Y él dice, ¿quién eres tú? Señor y Dios mío. Bueno, lo que quiero decirle es que puede ser que ahí Dios le reveló todo a Pablo. Si mal no recuerdo, creo que es Mateo 9, creo que es, ahorita no voy a ver, pero donde está que Jesucristo se le apareció a Pablo. Sí, me están rectificando aquí, sí, gracias hermana, es Hechos, gracias hermana Oralia. Hechos 9, sí, bueno, Hechos 9, perdón, es que como tengo en mente lo que le quiero decir, sí, Hechos 9, bueno, de todos modos esto solo le estoy diciendo pues que a Pablo el Señor se le apareció, y ahí es casi seguro que Dios le reveló toda la doctrina o toda la enseñanza de la iglesia, porque acuérdense que Pablo fue enviado a los gentiles, y nosotros somos los gentiles, porque no nacimos en Israel, y Pedro fue enviado a los hebreos o a los judíos. Por eso fue que aquí en 1 Corintios 11, 23 viene Pablo y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Aquí lo que quiero decir es de que a Pablo el Señor Jesús le reveló cómo tomar la Santa Cena. Y él aquí viene y nos da el Señor, usando a Pablo, dejó descrito cómo tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y por eso aquí viene Pablo y continúa diciendo que Jesús, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comad, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y ahí empieza a describir, ¿verdad? Y empieza a describir, y también dice Pablo así mismo, también 1 Corintios 11, 25, continúa diciendo Pablo, así mismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Por eso es de que póngale, siempre usamos este versículo cuando se ministra la Santa Cena. Amén. Yo quisiera que cerrara sus ojos, por favor, en este momentito, y yo quisiera dar un tiempecito para que usted que ya tiene ahí en casa, porque ahora estamos en casa,
Nosotros estamos en la iglesia porque aquí mismo vivimos. Pero usted que está en casa, yo sé que ya preparó los elementos, si son 2 personas, 3 personas, 4 personas, elementos de la familia que ya se bautizaron, como le dije, y van a tomar la Santa Cena. Es muy importante que la reparta un hermano o una hermana, o el jefe de la familia, o la hermana, si no está el papá, pero que lo reparta alguien que ya fue bautizado, que reparta la Santa Cena. Así que yo quisiera que tome, que reparta la Santa Cena.